Hola compañero, mi nombre es Daniela y te puedo hacer una entrevista sobre los derechos humanos. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿para ti qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son, por así decirlo, leyes que nosotros tenemos desde que nacemos, ya que por el simple hecho de existir, nosotros valemos como persona y tenemos un valor en la sociedad. La segunda es, ¿cuáles consideras que son los derechos más importantes para una persona? Pues los derechos, primeramente, es el derecho a la vida, que es desde que uno nace, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a una familia, el derecho a la escuela, sobre todo el derecho a un trato digno e igualitario. ¿Qué beneficios nos trae tener derechos? Pues como anteriormente había mencionado, pues el beneficio es que las personas no se identifican y sobre todo saben físicamente toda la sociedad que tenemos un valor en ella y por ejemplo nos ayuda a no tener que tener constantes injusticias. Muy bien, compañero. Como estudiante de esta facultad, ¿conoces tus derechos? Pues no tanto, pero sí conozco que, por ejemplo, sí tengo que, bueno, por ejemplo, los maestros tienen que tener derecho a que tienen que respetar mi dignidad y no abusar de su poder, por así decirlo. La siguiente es, como profesional de la salud, ¿sabes cuáles son los derechos? Sí, en general sí los conozco y bueno, los que yo considero importantes son el derecho a trato digno y el trato igualitario hacia el paciente, así como el paciente tiene que tener un trato igualitario igual con nosotros. Bien. La siguiente es, ¿conocen los derechos de los pacientes? Menciona alguno. Pues como había mencionado, el primer derecho es el derecho a un trato igualitario, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, el derecho a tener principalmente una atención de salud, porque nosotros como profesional de enfermería, como personal de enfermería debemos tratarlos como personas. Muy bien, compañero. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las instituciones que defienden nuestros derechos? Pues aquí en México es lo que viene siendo la CNDH, que es la Comisión de los Derechos Humanos, y podría ser también la Secretaría de Justicia de la Nación, son los que yo conozco. Sí, bueno, sí, está bien, compañero. La siguiente es, ¿qué opinas sobre los derechos de los animales? Pues que en parte sí está bien, porque así se evita como la tasa de mortalidad o la tasa de muerte de los animales, y pues aunque sí está bien, a veces pues como que se abusan de esos derechos. Sí. Bueno, la siguiente es, ¿por qué son importantes los derechos de los animales? Pues nada más porque ellos son también seres vivos y se les tiene que dar el cuarto como esa dignidad de estar aquí en este mundo. Muy bien. ¿Qué harías si se presenta una violación contra los derechos humanos? Pues fíjate, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Como llamarle la atención o tratar de ayudar a esa persona que está siendo vulnerada de sus derechos y tratar de que recupere esos derechos que le permiten. Otra sería, menciona algunos de los derechos que tienen los animales. Pues el derecho pues, a una familia, que luego se conocen todos, esos son sus derechos, el derecho a una vivienda, por ejemplo, por donde viven, el derecho a la libertad, porque luego también como que los zoológicos abusan de eso, y el derecho a la alimentación, y ya. Muy bien, compañero. Y la última, ¿alguna vez han violentado tus derechos? No hay ninguna ocasión, ahorita, en ningún momento me han violado ni los derechos. Ok. Sería todo. Muchas gracias por la participación, compañero. Te lo agradezco. De nada. Buenas tardes, compañera. Me presento, mi nombre es Ángeles. Mucho gusto. Quisiera hacerte alguna encuesta sobre los derechos humanos. Sí. Okay. La primera de ellas es, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son leyes que nos protegen como personas y que se nos otorgan de manera. Okay. La segunda, ¿cuál consideras que son los derechos más importantes para una persona? Siento que es el derecho a la vida, la educación y pues la dignidad. Okay. ¿Qué beneficios nos traen tener estos derechos? Pues que seamos unas personas de derecho, valga la redundancia, y que podamos convivir así en sociedad. Ahora bien, como estudiante de esta facultad, ¿conoces tus derechos y cuáles son? ¿Puedes mencionar? Ay, Dios. Ahí sí te vengo fallando. Ok.
Y como profesional de la salud, ¿sabes cuáles son algunos de los derechos? Pues derecho al trabajo, a la remuneración, a un trato digno, a salas de descanso. Ok. ¿Conoces algún derecho sobre los pacientes que tienen? Pues igual es trato digno, que tienen el derecho a rechazar medicamentos o algún tratamiento. ¿Cuáles son las instituciones que defienden pues estos derechos o conoces algo? La CNDH. ¿Qué opinas sobre los derechos de los animales? ¿Cuál es tu opinión? Pues que también son importantes porque aunque nosotros no los sintamos así, son animalitos que sienten y que piensan. Y para ti, bueno, es la misma pregunta. ¿Qué harías si se presenta una violación hacia los derechos humanos? ¿Cómo actuarías? Pues primero creo que sería ir a la institución adecuada para presentar la denuncia y pues hablar con la persona a la que se le están violando los derechos para que también proceda ante esta situación. Ahora, retomando nuevamente el tema sobre los animales, ¿conoces algún derecho que tienen los animales? Pues el derecho a la vida. ¿Alguna vez has vivido alguna violencia sobre los derechos que hayan violentado tus derechos? Hasta el momento creo que no. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Hola compañera, mi nombre es Berenice, te voy a hacer una para ti, ¿qué son los derechos humanos? Para mí los derechos humanos son normas que nos rigen y nos protegen a todas las personas. ¿Cuáles consideras que son los derechos más importantes? Considero que el respeto, siempre todas las personas merecemos respeto. ¿Qué beneficios nos trae tener derechos? Pues lo que mencionaba que eso nos va a ayudar a pues a ser tratados de una manera empática, respetuosa. Como estudiante de esta facultad, ¿conoces alguno de tus derechos? Sí, conozco la libre expresión. Como profesional de salud, ¿sabes cuáles son los derechos que tenemos? Pues he llegado a escuchar de algunos, pero no me los sé todos. De los derechos pacientes, menciona alguno. El trato y el respeto. ¿Cuáles son las instituciones que defienden nuestros derechos? Yo conozco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué opinas sobre los derechos de los animales? Pues yo considero que sí son bastante importantes porque son seres vivos que no tienen la capacidad de defenderse por ellos mismos, entonces creo que como sociedad debemos de protegerlos. ¿Qué harías si te presenta una violación a los derechos humanos? Pues yo creo que primero iría a investigar en qué institución podría ir a hacer la denuncia. Menciona algunos de los derechos que tienen los animales. La vida, el respeto y un lugar digno para vivir. ¿Alguna vez has violentado tus derechos humanos? No. Compañera, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniela. Le voy a realizar unas preguntas, ¿está bien? Está bien. La primera es, para usted, ¿qué son los derechos humanos? Pues saber qué leyes tenemos como derecho. La segunda es, ¿cuáles considera que son los derechos más importantes para la persona? No sé. Para una persona. Ya se van a las 3, yo creo que tengo que venir nuevamente el día de mañana. Pues sí. Desde niños, por ejemplo, la educación, la educación que debe ser gratuita, ya más adelante, pues, el derecho al trabajo. La siguiente es, ¿qué beneficios nos trae tener derechos? El saber que tenemos derecho, de que los podamos conocer todos, porque no mucha gente conoce que tenemos derecho.
como estudiante de la facultad, bueno, en este caso, ¿algún derecho que conozca que tengan los estudiantes de la facultad? Pues derecho a su educación, derecho a expresarse libremente. Ok. Como profesional de la salud, ¿sabe cuáles son los derechos o puede mencionar algún derecho que tienen los profesionales de la salud dentro del área hospitalaria? No, no. ¿Conoce los derechos de los pacientes? ¿Se puede mencionar alguno? No lo sé. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las instituciones que defienden nuestros derechos como personas? Pues los derechos humanos, no recuerdo cómo se llama. ¿O así, derechos humanos? Sí, las derechos. Otra pregunta sería, ¿qué opinas sobre los derechos de los animales? Pues que sí, más que derechos, yo creo que es la protección. La protección, porque entiendo que si hay derechos hay obligaciones y pues ellos no pueden tener obligaciones. Sí. Más bien es protección a los animales, a los seres vivos. ¿Por qué son importantes los derechos de los animales? Pues como, parece que como personas los tenemos que respetar como seres vivos. Sí. La siguiente pregunta, ¿qué haría si se presenta una violación hacia los derechos humanos? En caso de que violaran sus derechos de usted o... Pues sí, denunciar, sí, está bien denunciar. Ok. Otra pregunta es, mencione algunos de los derechos que tienen los animales. Bueno, no conozco sus derechos. O sea, yo sé que hay que protegerlos y respetar su derecho a la vida, pero no sería eso, su derecho a la vida. Sí. Por última pregunta sería, ¿alguna vez han violado sus derechos o ha sentido que los han violado? No, hasta ahorita no. Ok, entonces serían todas las preguntas, serían todo. Muchas gracias por responderlas. Muchas gracias. Voy a realizar una encuesta sobre derechos. Los derechos humanos, para mí, los derechos humanos tenemos desde la forma. Sí, tenemos derecho a la libertad, derecho a la expresión y derecho a vivir en paz. Como persona, las más básicas que tenemos, para mí es la alimentación, acceso a la alimentación, caminar libremente en la calle, con tanta situación que hay, pues es casi pues mucho, ¿no? Yo mucho porque sin derecho pues obviamente no somos nada. El derecho de ellos, no lo sé en sí, pero quiero imaginar que el derecho de los profesionales de la salud tienen derecho a ser tratados con dignidad, porque eso, sin ellos no tenemos ningún derecho. Pues, por lo que tengo entendido, ser atendidos a tiempo y en forma, ¿sí? Con calidad humana y tratar solo bien, ¿no? Los derechos de la facultad, como trabajador de la facultad, pues la libre expresión, tener acceso a sanitarios, agua, y pues más que nada también el tiempo de la ¿Sabe cuáles son las instituciones que
que sé es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted qué opina sobre los derechos de los animales? Ahí me la ponen muy difícil porque yo siento que ellos tienen también derecho a ser seres vivos, tienen derecho a ser cuidados, ser tratados con amor, que tienen acceso a una alimentación que nutra su cuerpo y agua. ¿Qué haría si se presenta una violación sobre los derechos humanos? Pues debe ser levantar una ¿Y alguna vez se han sido violentados sus derechos humanos? hasta ahorita no. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación. De nada. Buenas tardes. Compañera, mi nombre es Ángeles y me gustaría hacerte una encuesta acerca de los derechos humanos. La primera de ellas, ¿qué son los derechos humanos? Para ti, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos, considero que son derechos inherentes que tenemos como seres humanos, cada uno. Ok. La segunda es, ¿cuáles consideras que son los más importantes que tenemos como personas? ¿Cómo se llama la verdad? Derecho a la vida, a la libertad. Creo que son los indispensables, ¿no? Para todas las personas. Ok. ¿Qué beneficios nos traen tener estos derechos? Que todos somos tratados por igual, no hay distinciones. Todos tenemos que tener los mismos. Bueno, los derechos humanos se supone que son universales en realidad. Esto quiere decir que son para todas las personas sin importar el contexto, ya sea raza, sexo, orientación O alguna distinción en particular. Ok. Como estudiantes de esta facultad, ¿conocen algunos derechos humanos? Sí, pero no los ahorita. Ok. derecho a la educación, Ajá. Derecho a la vida, derecho a un trato justo. y digno. Sí, Sobre todo digno. Sí, por favor. exactamente. Y como profesionales de la salud, ¿conocen algún derecho que tengamos? El derecho al trato justo. Ok. ¿Conocen algunos derechos que tienen los pacientes? ¿Pueden mencionar alguno de ellos? El derecho a la atención de salud pública. Que sea ley que Sobre todo la integridad. Cambiando un poquito, bueno, más bien, ¿conocen alguna institución que defienda nuestros derechos? es la CNDH. Son dos. Bueno, hay dos indispensables. Dejémoslo en la CNDH. Ok. ¿Qué opinan sobre los derechos hacia los animales? Uy, que deben ser un poco fáciles. Yo estoy a favor de eso. O sea, está bien que los animalitos también tengan derechos, pero tampoco es darles un trato como las personas se les tiene que dar. Como que un trato distinto, pero no igual. Okay. ¿Qué harían en un caso si les llegaran a presentar alguna violación sobre sus derechos? ¿Cómo actuarían? Reportándolo. Bueno, ¿conocen algún derecho que tengan los animales? ¿Cuál sería o algún ejemplo? Pues ellos también tienen el derecho a la vida, ¿no? Okay. Y por último, ¿alguna vez han violentado sus derechos? Hasta el momento no, todo bien. Ok. Bueno, pues Sí, hasta el momento todo bien. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Gracias.